la Junta de Portavoces, como saben ustedes, presentamos el Grupo Parlamentario Popular una propuesta para adecuar el calendario de los plenos, el calendario semanal del Congreso de los Diputados, a la decisión del Gobierno de trasladar el Consejo de Ministros de los viernes a los martes. En la reunión, en la Junta de Portavoces, mi grupo pidió que este debate se abordara sin ningún prejuicio ideológico y sin ningún apriorismo. O sea, consideramos que es un debate que cualquier grupo político, al margen de su ideología, al margen de su posición política, tiene que abordar de manera limpia, insisto, y sin prejuicios, intentando proteger y fortalecer al Parlamento, al Congreso de los Diputados, en este caso, para que podamos todos los parlamentarios, representantes de los ciudadanos, ejercer nuestra labor de la manera más eficaz posible. Lo que está en juego es la autonomía, la independencia, el prestigio del Congreso de los Diputados. Pues para sorpresa de nuestro grupo, no solamente el Partido Socialista no nos sorprende que haya defendido a capa y espada la decisión del Gobierno de silenciar y degradar y marginar al Parlamento con ese cambio del Consejo de Ministros a los martes. Para nuestra sorpresa, también los grupos minoritarios se sumaron a esa operación como comparsas de la deriva autoritaria del Gobierno. Una deriva, insisto, que lo que tiene por objeto es marginar, degradar, devaluar la actividad de los parlamentarios en su labor y su trabajo de oposición, de control al Gobierno y también de iniciativa propia, de propuesta propia. Se plantearon dentro de los argumentos de los portavoces, pues algunos para mí verdaderamente sorprendentes. O sea, dijeron que un problema era que muchos de ellos tienen que trabajar en circunscripciones electorales algunos días de la semana. Reflexión evidente y reflexión que compartimos, pero que no puede servir jamás de coartada o de pretexto, de excusa, de coartada, insistiré, para silenciar y marginar al Congreso. Entonces, lo que nosotros propusimos es, si el problema es que la Junta de Portavoces se tenga que reunir los lunes, que era parte de nuestra propuesta, estaríamos encantados de que esa Junta se celebrara los martes para que los parlamentarios puedan trabajar los lunes en sus circunscripciones. Pero es fundamental que los martes, los miércoles y los jueves se esté organizada la Cámara de tal manera que la labor de control al Gobierno sea lo más eficaz posible, que las iniciativas de los grupos parlamentarios, de los minoritarios también se puedan escuchar, debatir en el debate público general, y con la decisión de trasladar el Consejo a los martes, pues eso se reduce esa posibilidad. Pues como digo, lamentablemente no obtuvimos el respaldo de los grupos minoritarios, que se sumaron como comparsas insólitas a esa deriva autoritaria del Partido Socialista con excusas de ese tipo. También otro de los argumentos que se esgrimieron fue la conciliación. Dicen que celebrar el pleno de control los miércoles por la tarde afectaría la conciliación. Pues yo no acabo de ver ese argumento por ninguna parte. Nosotros tenemos un problema con la conciliación, eso es verdad, los parlamentarios y las personas que trabajan en la Cámara, pero eso no se va a resolver ni manteniendo el sistema actual, para nada. Nosotros hemos tenido que votar muchos días muy tarde, a las 9, 10 de la noche, y eso se mantendría absolutamente igual con el sistema actual. Con lo cual, insisto, son pretextos, son coartadas que se están utilizando para mantener esta decisión del Gobierno, que es de imposición Consejo de Ministros los martes, lo cual opaca la labor de los parlamentarios, de los grupos, no solamente el principal grupo de la oposición, por supuesto, sino de los minoritarios. Hemos querido hablar también en nombre de los diputados de los grupos más pequeñitos, los que tienen un diputado o pocos, y decir también vuestro trabajo es el que está en juego aquí, y que se escuche y que los ciudadanos les llegue todo el trabajo que están haciendo ellos aquí de la manera más potente y más eficaz posible. Dijo un socialista conocido que el Parlamento, el Congreso de Diputados, tenía que ser el centro de la vida pública. Pues con este Partido Socialista ni centro ni nada, lo han mandado a la periferia. Ese es el objetivo. En segundo lugar, nos gustaría hacer algunas reflexiones sobre lo que está sucediendo en Cataluña y en torno a Cataluña en estos días. Esta mañana hemos visto una sesión, una más, verdaderamente degradante para el sistema democrático en el Parlamento de Cataluña. El Parlamento, la sesión parlamentaria de hoy, convertida en una especie de Goya del golpismo, alfombra roja para los presos condenados a gravísimos delitos contra la democracia, sedición nada menos, 13 años. Y en esa sesión no solamente esos presos golpistas no aprovecharon para pedir disculpas, para pedir perdón, para arrepentirse, sino de forma absolutamente chulesca y desafiante volvieron a decir que el señor Junqueras dijo lo volvería a hacer.
la autodeterminación es un derecho y él cree que lo volvería a hacer. Eso es una afrenta al sistema democrático, es una afrenta a nuestras instituciones, en este caso al Parlamento de Cataluña y, por supuesto, al sistema democrático español en general. En segundo lugar, a mí me resulta, debo decirlo, realmente asombroso que el Gobierno mantenga sus planes de reunirse con el señor Torra en las próximas fechas. Creo que ha dicho la señora Lastra que esa reunión prevé que pueda tener lugar en algún momento del mes de febrero, ¿no? El señor Torra es un delincuente de a pie. No solamente que es un delincuente, como se ha dicho, es que es un delincuente de a pie. No es ni diputado ni es presidente de la Generalidad de Cataluña. Y aquí tengo el Estatuto de Autonomía de Cataluña y a veces resulta un poco, en fin, no sé, tener que volver a las fuentes más básicas y elementales para explicar lo que es obvio, ¿no? Aquí, Estatuto de Autonomía de Cataluña. Capítulo 2, el presidente o presidenta de la Generalitat. Dice, artículo 67.2, el presidente o presidenta de la Generalitat es elegido por el Parlamento de entre sus miembros. Es decir, para ser presidente de la Generalitat tiene que ser diputado. Y yo no entiendo en qué operación de distracción, de disolución del sentido común y de la racionalidad estamos, encabezada por el propio Gobierno de España, para intentar negar lo que es absolutamente evidente y obvio. Es decir, el señor Torra ya no es no solo diputado, sino que ya no es presidente de la Generalidad. Es un delincuente de a pie. Y si el presidente del Gobierno se empeña en su intención de reunirse con un delincuente de a pie, va a tener que explicarlo, gravemente. Explicarlo políticamente y explicarlo, como hemos dicho, también judicialmente. En tercer lugar, el Partido Socialista se ha vuelto en esta operación el inescrupuloso útil de los separatistas. Se dice, y hay un intento, bueno, esto es una magnífica noticia porque se pelean entre separatistas, unos y otros, se rompe el bloque de los independentistas y esto es ideal porque van a poder pactar con el PSOE y eso les va a convertir de la noche a la mañana en constitucionalistas. Es que no es verdad. Es que el partido que ha dejado de ser constitucionalista es el PSOE. Y entonces cualquier acuerdo entre la Esquerra Republicana del señor Junqueras, al que hemos visto hoy desafiar la legalidad una vez más, y al Estado Democrático con el Partido Socialista, es un acuerdo contaminado. Es un acuerdo, insisto, que convierte al Partido Socialista, que es en lo que se ha convertido el PSOE de hoy, en el inescrupuloso útil del separatismo, en el caballo de Troya del sistema democrático. Antes los separatistas iban por la vía directamente, digamos, de la unilateralidad del Gobierno y ahora han encontrado un socio para andar ese camino de ruptura del sistema constitucional y otra cosa más, de abandono definitivo y desamparo de los constitucionalistas en Cataluña. Cuestión que, como pueden entender, a mí me preocupa de manera muy, muy especial. El desamparo absoluto, el abandono en el que se deja al constitucionalista, a los ciudadanos, a los no nacionalistas en Cataluña a partir de esta alianza entre el PSOE y personas que buscan la disolución del orden constitucional y democrático. Tercer punto que nos gustaría tratar hoy, en su paciencia, es lo que ha venido a llamarse el caso Ábalos. Pues quiero decir que este grupo parlamentario va a llegar hasta el final de un asunto que es sórdido y es ilegal. Este Gobierno ha demostrado en las últimas fechas con este asunto que está dispuesto ha demostrado su protección y complicidad a una torturadora corrupta y su desamparo y desprotección de un demócrata heroico y ejemplar como es el señor Guaidó, presidente legítimo de Venezuela. Insisto, protección y complicidad con una torturadora corrupta, dicho no por mí, dicho por las instancias internacionales, dicho por el informe de la ONU de la señora Bachelet, que no es precisamente de derecha ni de ultraderecha, y que tiene un informe detallado con las brutales agresiones a los derechos humanos, violaciones sistemáticas de los derechos humanos que se producen en Venezuela. Cualquier persona, y no hace falta ir a Venezuela, pero que haya estado mínimamente atento a lo que está pasando en ese país, considere de una indecencia inexplicable lo que ha hecho este Gobierno y está haciendo en sus relaciones con el régimen dictatorial narcoterrorista del señor Maduro y específicamente con la señora Delcy Rodríguez, que, insisto, es una torturadora corrupta de ese régimen.
Nosotros vamos, como he dicho, seguir con este asunto. Hoy vamos a presentar una nueva batería de preguntas relacionadas con, vamos a pedir las grabaciones, las filmaciones que ha habido en los aeropuertos, en la T1, en la T4, aparentemente, las dos terminales que con toda impunidad pisó la señora Delcy Rodríguez, para que esas grabaciones nos puedan mostrar la secuencia de movimientos en territorio español. Es que no solamente tiene prohibido pisar territorio español, como se ha dicho, suelo español, es que tampoco tiene derecho la señora Rodríguez a sobrevolar territorio español. Es que la ilegalidad es manifiesta. Y aquí traigo también, porque siempre insisto, lo de ir a las fuentes, la decisión aquí del Consejo Europeo, la última, 25 de junio del 2018, que incluye el nombre de la señora Delcy Rodríguez, punto 12, en la lista de las personas que están sancionadas y que tienen prohibido transitar, es decir, sobrevolar o pisar suelo de la Unión Europea. Y fíjense lo que dice sobre la Delcy Eloína Rodríguez Gómez, punto 12. Sus acciones en el marco de la Comisión Presidencial y a continuación como presidenta de la Asamblea Constituyente ilegítima han menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, en particular mediante la usurpación de las competencias de la Asamblea Nacional y su utilización para atacar a la oposición e impedirle su participación en el proceso político. Es decir, esta señora, insisto, torturadora corrupta, tiene prohibido, por una decisión vinculante de la Unión Europea, pisar o sobrevolar territorio español, lo cual no ha impedido que el Gobierno se lo permitiera aparentemente durante horas, porque las versiones, como saben ustedes, han ido cambiando en una encadenamiento, una especie de cadena de mentiras, una después de otra, protagonizadas en este caso por el señor Ábalos y por otros. Vamos a pedir la comparecencia, ya la hemos pedido, del señor Ábalos, señor Marlaska, y vamos a llegar hasta el final con la comisión de investigación que queremos que averigüe absolutamente todos los extremos de este asunto. Vinculado con esto, no entendemos, vinculado lateralmente, si quieren, la decisión anunciada ayer de suprimir la Secretaría de Estado para Iberoamérica. Esa Secretaría de Estado, para cualquier persona que conozca las relaciones de España con Iberoamérica, es fundamental. Es lo que hace de España un país, digamos, que reconozca su propia historia y vínculos con Iberoamérica y también el actor decisivo, el puente fundamental entre Europa y América Latina. Esa Secretaría de Estado tiene un protagonismo fundamental en esas relaciones y suprimirla nos parece una nueva abdicación. Una abdicación significa relegar las relaciones de España, el protagonismo que merece España y que ha tenido España históricamente en sus relaciones con Iberoamérica a un segundo plano, y habría que averiguar también por qué. Un par de asuntos más rápidos y le voy a dejar también la palabra al secretario general del grupo para hablar de otro asunto. Vamos a pedir, bueno, como saben ustedes, se ha constituido dentro de las comisiones que se han constituido y que se van a volver a constituir, una comisión de auditoría de calidad democrática y lucha contra la corrupción. Pues vamos a pedir que el primer asunto que se trate en esa comisión de lucha contra la corrupción sean los vínculos de Podemos con la asesoría o sociedad o lo que sea eso, chiringuito, llamado Neurona, y sus vínculos con países bolivarianos y la financiación a través de esos instrumentos. Vamos a pedir también la comparecencia del vicepresidente Iglesias para que informe puntualmente y en detalle sobre este asunto. Y, por último, un comentario sobre el dato del paro. Como saben, es el peor dato de reducción del paro y peor dato de crecimiento del empleo desde el año 2013. Es un dato que nos preocupa. Es un dato especialmente que nos preocupa por lo que afecta a los jóvenes. Más de 80.000 jóvenes han perdido su empleo en el último trimestre. Esos son oportunidades truncadas, frustración, personas que se quedan descolgadas en su juventud y que tienen que, en fin, que afrontan los próximos años o el horizonte con profunda preocupación y a los que nos tenemos que dirigir y a los que tenemos que buscar proteger. Y nosotros vamos a presentar hoy mismo una proposición no de ley para evitar la derogación de la reforma laboral, porque consideramos que esa derogación sería la puntilla a la situación del mercado laboral, la puntilla a la protección, defensa, mejora y fortalecimiento del mercado laboral que iniciamos el Gobierno del Partido Popular en su día y que este Gobierno pone gravísimamente en